con todos, podemos empezar. Ok, un cordial saludo y la bienvenida a nuestro webinar, en el cual vamos a tocar un tema muy interesante, que es la relación de compra y venta de facturas con los riesgos tributarios. Me presento, soy Angie Mariños y mis compañeros con los que voy a compartir esta reunión son Ángel Cuadrado, Evelyn Guainates, Dylan Diestra y Giovanni Ramos. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo en la experiencia curricular de contabilidad. Continuando con esta estructura, hago presentación y agradecimiento de nuestra contadora pública invitada, que es Mayra Quispe, quien nos apoyará con el desarrollo de este webinar, resolviendo y debatiendo cuestionamientos y profundizando un poco más en este tema. Bien, para involucrarnos un poco más en este tema, daré una breve descripción sobre qué es, cuál es nuestro objetivo y de qué se trata. Los delitos por la utilización de facturas falsas en el Perú genera lo que es la evasión de impuestos. Muchas empresas reciben facturas ficticias por compras con la intención de incrementar su crédito fiscal y en ese momento también realizar lo que es una disminución en los impuestos para la SUNAT. La ética de un contador es un tema que se ha venido desarrollando como parte de un gran valor dentro de su actividad profesional. El incumplimiento de estos códigos puede ocasionar lo que son las revisiones e investigaciones por parte de la SUNAT, recibiendo lo que son las sanciones y o multas. Se entiende que al existir una evasión de impuestos o de tributos por parte de muchos ciudadanos como también empresas, en principio resulta una menor recaudación de tributos, lo que deriva a menores ingresos y por ende hay menor inversión, menores obras públicas, menor seguridad, menor desarrollo y más pobreza. ¿Cuál es nuestro objetivo con este webinar? Es analizar el mal manejo de la compra y venta de facturas falsas para evitar la declaración de estos comprobantes de pago. No siendo más por esto, le doy el pase a mi compañera que va a comentarnos un poco más de nuestra contadora pública. Buenas noches, mi nombre es Evelyn Guainates y a continuación vamos a pasar a presentar a nuestra ponente, la señorita Mayra Yadira Quispe Calderón, contadora pública colegiada de la Universidad Alas Peruanas, con una amplia experiencia en la elaboración de informes anuales y preparación de estados financieros, con conocimientos en sistemas contables, cuenta con amplias capacitaciones como talleres, conferencias, entre otros. Trabajó como auxiliar contable en la empresa Emalcont, como asistente administrativo contable en la empresa Oswaldo Sánchez y regalado abogado, y actualmente se desempeña como jefa de contabilidad en la empresa BIC Corporation SAC. A continuación le doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, buenas noches con todos los presentes. Soy Dylan Diestra y antes de ya empezar con el tema de lleno con el que se expondrá, voy a mencionarles algunos puntos importantes, más que todo un mensaje. Entonces, actualmente en el mundo de los negocios, cada decisión que tomamos tiene sus implicaciones, ¿no? Y más en el ámbito de la compra y venta de facturas, ¿no? Que es fundamental recordar la importancia de actuar con ética y con responsabilidad, ¿no? Porque esto se ve reflejado en los riesgos tributarios. Las facturas son un documento que respalda las transacciones comerciales y cuando se utilizan adecuadamente pueden ayudar a impulsar el crecimiento y el desarrollo de las empresas. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que cualquier práctica ilegal o dudosa relacionada con la compra y venta de facturas puede acarrear riesgos tributarios significativos, ¿no? La tentación de evadir impuestos o manipular esta información fiscal puede parecer atractiva en el corto plazo, pero las consecuencias pueden ser devastadoras para su negocio y la reputación a largo plazo. Entonces, la evasión fiscal no solo es ilegal, sino que también pone en riesgo la estabilidad financiera de tu empresa, ya que las autoridades tributarias pueden imponer sanciones y multas severas. Bien, también es importante recordar que el éxito duradero se construye sobre cimientos sólidos y transparentes. En lugar de buscar atajos dudosos, ¿por qué no centrarnos en acercarnos
a una cultura empresarial basada en la integridad y el cumplimiento de las leyes tributarias. Recordemos que la confianza de los clientes, los colaboradores y los socios comerciales es invaluable. Entonces, una reputación sólida y una imagen de empresa ética nos abrirán puertas y permitirán construir relaciones comerciales duraderas y además exitosas. Además, una empresa ética y comprometida con el cumplimiento tributario es una empresa sólida y resiliente. Comencemos, ¿no?, a tomar decisiones con mayor información, a actuar con integridad, porque el camino correcto siempre nos llevará hacia adelante. Bien, a continuación, la exposición. Bueno, a continuación le damos el pase a la contadora Mayra Quispe para que nos explique un poco más sobre este tema. Voy a iniciar proyectando el material para que todos podamos visualizar y acompañar también este webinar a cargo de los alumnos de la Universidad César Vallejo. Me parece que vamos a hacer esta pequeña conferencia de una manera interactiva. Así que por ahí me gustaría invitar a las demás personas a que puedan ir prendiendo sus cámaras, porque si ya más o menos me conozco esta técnica, ¿no?, de lo virtual, en la que muchas veces tenemos los micrófonos y las cámaras apagadas y estamos realizando otras cosas. Porque de esa manera pues vamos a poder vivenciar mucho más y sobre todo pues va a ser mucho más rico, ¿no?, en aprendizaje para todos nosotros. Mientras tanto, me gustaría por ahí saber un poquito más a qué público me dirijo, ¿no? Estudiantes de qué ciclo, no sé si todos son estudiantes, hay invitados de fuera. Genial. Mientras tanto, a los encargados del webinar les pediría el apoyo con las personas que se puedan dirigir por el chat, ya que al momento de compartir esto va a ser un poco dificultoso poder seguir ambas cosas. Sí, estimada, te vamos a pasar las preguntas. Ok, genial. Un tema bastante bonito, bastante importante, pero sobre todo un tema bastante actual en nuestro país, ¿no? Porque lamentablemente el Perú, nuestro Perú, es uno de los países pues en donde tenemos esa astucia y esa habilidad para poder evadir impuestos de muchas maneras, ¿no? Somos muy creativos, no solo para hacer memes, sino también para evadir y tratar de reducir nuestros impuestos ante el fisco. Entonces, nuestro tema el día de hoy es la relación de la compra y venta de facturas con los riesgos tributarios que esto nos pueda traer. Yo soy Mayra Quispe, soy contadora colegiada. Y bueno, vamos a compartir un poquito acerca de ese tema y sobre algunos puntos que por ahí se han pactado, me parece que en la invitación hacia todos ustedes. Bien, dentro de esta relación de la compra y venta de facturas, vamos a tocar tres temas bastante puntuales. Tres temas en los cuales pues va a tener mucha relación y sobre todo mucha implicancia para nosotros los contadores. Algunos de ustedes dentro de los invitados ya es contador, colegiado, titulado. Me gustaría por favor que compartieran ello. Y bueno, sé que por ahí varios son estudiantes, son futuros colegas. Ya me imagino que deben estar por ahí en los últimos ciclos, dando los últimos pasos de esta carrera que es bastante bonita, pero sí que efectivamente tiene sus complicaciones, ¿no? Tiene un poco sus complicaciones. Entonces, mientras van respondiendo las personas, si es que por ahí hay algún egresado, algún titulado y, ¿por qué no, algún colegiado que también esté presente en este webinar? Sería interesante poder saber también hacia qué público nos dirigimos y también para poder interactuar con ellos. Dentro de estos tres temas, pues vamos a tocar lo primero, que son sanciones y multas, que SUNAT nos determina. Tiene una plataforma, sé que bastante complicada, bastante difícil, y en ocasiones, pues muchas veces son ellos mismos quienes nos generan estos retrasos, ¿no? Estos retrasos y también nos genera irregularidades a veces, ¿no?, en las presentaciones de nuestros impuestos, porque falla mucho. Pero también es una plataforma que nos brinda mucha información, si es que por ahí sabemos aprovecharla, si es que sabemos y queremos indagar e investigar un poco más acerca de la normativa, y también nos explica acerca de las sanciones y multas. Obviamente nosotros lo vamos a hablar específicamente qué sanciones y multas van a haber acerca de este delito tributario,
de la venta y la emisión de facturas falsas. Segundo, ¿qué implicancia tiene esta venta y esta emisión de facturas falsas acerca de nuestro código de ética de un contador? Por ejemplo, no sé si ya han tocado este tema en la universidad en algún ciclo, pero acerca del código de ética también lo van a reforzar mucho el día en que ustedes se colegien. Ese día les van a dar una charla de 4 horas por lo menos, no se asusten, ¿ya? De 4 horas más o menos, en la que les van a reforzar mucho acerca de este código de ética. La verdad que en mi experiencia ha sido una capacitación muy buena, nos tocó un ponente muy bueno, pues en la que efectivamente te abre mucho el panorama de cómo un contador colegiado debe de actuar, no solo por su profesión, sino para su sociedad. Y por último, la responsabilidad de un contador. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un contador en una empresa, en nuestra... Creo que alguien está levantando la mano. A ver, un momento. ¿Y qué implicancia tiene nuestra labor, ¿no? Ante la sociedad, ante nuestro Estado, ¿no? ¿Cuál es esa importancia que tiene nuestro trabajo? Me parece que Harvey, que era el que levantó la mano, ¿tienes alguna pregunta hasta ahí? ¿O fue un lapsus? Bien, mientras se anima, pasamos a la siguiente, por favor, Evelyn. Bueno, entonces vamos a empezar con el punto acerca de la emisión y uso de facturas falsas. Como les comenté, este es un tema bastante complejo, pero un tema bastante actual. Sí, es un tema bastante actual y sobre todo, pues, es vigente, ¿no? Porque nuestra administración tributaria, ¿quién es nuestra administración tributaria? Pues SUNAT está trabajando mucho, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces no sea muy creíble, está trabajando mucho porque está buscando procedimientos que busquen regular estos procesos irregulares. Está trabajando mucho y seguramente algo claro para las personas que ya están realizando prácticas y lo que estamos laborando en ellos lo estamos viendo. Como dice ahí en nuestra imagen, ¿no? La facturación electrónica. Este ha sido un gran cambio que se ha dado a partir del año 2019, si mal no recuerdo, pero por ahí que se ha culminado con los bloques el año pasado, me parece que en junio ha sido el último bloque que ya ha tenido que regirse, ¿no? A esta facturación electrónica, dejar por ahí los papelitos manuales, ¿no? Dejar el lapicero, dejar de ir a sacar la impresión de talonarios. ¿Pero por qué? ¿Porque somos un país tecnológico? No solo por ello, ¿verdad? Sino porque también esto es una forma de poder controlar estas evasiones que hay por medio de las facturas falsas. Ya lo vamos a ir viendo cómo es que se ha ido manejando ello y por qué la facturación electrónica es uno de los puntos que SUNAT ha empleado para que haya este control y esta regularización acerca de esta evasión. Entonces, efectivamente, ¿no? ¿Qué es esta facturación falsa? ¿En qué nos beneficia? Ya por ahí me parece que los invitados, los que han hecho esta reunión, los encargados han mencionado un poquito, ¿no? Acerca de qué se trata esta facturación falsa. Se trata cuando una persona recibe una factura falsa y aparenta con ello una compra que nunca existió. Una compra que no existió, con lo que va a aumentar fraudulentamente su crédito fiscal y va a disminuir su pago de IGB. Muchas veces no solo se va a disminuir, sino muchas veces hasta vamos a declarar en cero el IGB. No vamos a pagar nada a nuestro Estado, no vamos a pagar nada al fisco. ¿Por qué? Porque estas facturas falsas están haciendo que nosotros podamos restar todo ese crédito fiscal y simplemente declaremos en cero, ¿no? Presentemos a SUNAT que no tenemos absolutamente nada por pagar. Aquí yo les comento algo porque sí quiero que sea esto un poco bastante entendible para todos, ¿no? Y sobre todo tengamos el conocimiento no solo para saber, sino para aplicarlo. ¿Qué es lo que queremos nosotros como futuros contadores y ya como contadores que seguramente muchos de ustedes están trabajando? Cuando nosotros sacamos el IGB en una factura, ¿cuánto es el porcentaje del IGB actual? A ver si alguien me responde. Y si es por audio, mejor. 18%. Bien, por ahí varios están respondiendo ello. Efectivamente, si una empresa
brinda un servicio o presta algún bien, ¿no? Obviamente yo voy a manejar el tema de mi costo acerca de la venta, no sé, pongámosle de vidrios. Voy a manejar un costo, yo voy a venderlo a tanto. Obviamente porque voy a evaluar mi logística, voy a evaluar cuánto estoy gastando en mi personal, cuánto estoy gastando en recursos, etcétera. Yo voy a sacar un importe y ese va a ser el importe, el costo acerca del bien o servicio que estoy prestando. Adicionalmente a ello, es que yo voy a cobrar a la persona el IGB, que ese IGB obviamente no es mío. Ese IGB, ¿de quién es? Del fisco, es del Estado. Es del Estado. Pero ¿qué pasa? Cuando cobramos, cobramos todo. Cobramos el costo y cobramos el IGB y todo se va a nuestra cuenta, a nuestro bolsillo. Y muchas veces obviamente estamos cogiendo ese dinero, ¿no? Estamos cogiendo ese 18% que no nos pertenece, que no es nuestro. Y entonces, al momento de declarar, pues obviamente nos va a salir un importe a pagar, un IGB a pagar de X monto. Y obviamente, pero ¿por qué le voy a pagar tanto al Estado, no? Si este negocio es mío, es lo que muchos clientes han dicho y en algún momento también me lo han dicho a mí, pero ¿por qué tengo que pagar si esto es mío? Obviamente, al abrir un negocio, pues ese negocio ya no solo es tuyo, ¿no? Si no necesitas y tienes la obligación de darle al Estado, al fisco, a SUNAT, cierto porcentaje. Obviamente que es el mínimo, que si lo administras bien, si es que lo manejas bien y te asesoras por un buen contador, pues no vas a tener ningún problema. Y más aún, ¿no? ¿Qué nos dice SUNAT? Mira, para no perjudicarte tanto, ¿qué puedes hacer? Con las compras que tú realizas, puedes ir restándole el IGB. Es lo que pasa, ¿no? Cuando declaramos. Por eso te dicen, ¿no? Siempre junta todas tus facturas, no botes tus facturas, obviamente facturas que estén relacionadas al giro de negocio que nosotros tenemos. Y cuando vamos a armar nuestra liquidación de impuestos, pues ahí vamos a poder sumar y restar y aún así vamos a poder disminuir ese IGB por pagar. Pero aún así, llegamos muchas veces y recurrimos a esto, ¿no? A la emisión de facturas falsas porque efectivamente no quiero pagar absolutamente nada. Ya me gasté ese dinero, ya lo utilicé para poder invertir, para poder pagar algún otro servicio más. Si bien es cierto, mencionábamos que este uso de estas facturas falsas, pues también ayuda a disminuir el crédito fiscal y también el pago del IGB, pues también va a producir una disminución en el pago del impuesto a la renta. Sabemos que mensualmente cuando declaramos los impuestos, nosotros presentamos la declaración tanto de IGB como de renta de tercera categoría, ¿no? Y esta a su vez, pues también es presentada de manera anual en nuestra DJ anual, valga la redundancia. Entonces ahí también hay una implicancia de estas facturas falsas, ¿no? En nuestro impuesto a la renta. Esto ya sea debido al aumento de los costos y el gasto de lo declarado. Ahora vamos a pasar al delito tributario de estas facturas falsas. Ya una vez conociendo la implicancia de estas facturas, tanto la emisión como la recepción de las facturas, ¿qué implicancia tiene esto ante el fisco? ¿Será un delito o no será un delito? ¿Tendrá alguna pena privativa, alguna condena, alguna sanción, alguna multa? Vamos a ver qué es lo que dice. Efectivamente, este delito tributario ha sido determinado y dictaminado como un delito que se está cometiendo acerca de la evasión tributaria, ¿no? Entonces, por ende, al ser un delito, tiene un proceso de condenación, ya sea con una pena privativa de libertad no menor de 5 años ni mayor de 8 años. Me parece que actualmente es hasta 9 e incluso ha habido casos que es hasta de 12 años, con 365 a 730 días de multa. Efectivamente, esto se va a evaluar también en comparativa con cuánto de tributación se ha omitido, no se ha evadido. Entonces, en base a ello se va a poder aplicar esta
esta condena. Ahora, este sí es, efectivamente es un proceso largo, ¿no? En nuestro Perú, al menos, se maneja en un periodo incluso hasta de 8 o 5 años, toma todo este proceso en donde la fiscalía, ¿no? Hay una fiscalización. Primero, quien hace la denuncia es SUNAT. SUNAT es quien advierte, ¿no? Al Ministerio Público de que una empresa X está cometiendo esta evasión. A raíz de ello empiezan a surgir una fiscalización por parte de SUNAT, va a empezar a revisar documentos que comprometan a estas empresas que estén cometiendo estos delitos, tanto recibiendo como emitiendo el comprobante. Muchas veces también ha habido casos en que las empresas pues han sido engañadas, ¿no? O sea, tú vas a comprar una factura inocentemente a cualquier proveedor y sin querer y sin darte cuenta y sin querer ser partícipe de esta operación irregular, te entregaron un comprobante y tú no sabías que ese comprobante ellos no lo estaban declarando, que era antiguamente de un talón, los manuales, de un talón que no lo registraban, que no lo declaraban, y tú simplemente te ibas con tu factura y tú sí, obviamente todo legal, todo sincero y honesto como contador, ibas y lo declarabas. Entonces, cuando SUNAT hacía ese cruce de información, pues verificaba de que tú estás declarando un comprobante que la persona que te lo ha entregado no lo ha hecho. Entonces, lamentablemente ahí también ya estaba incurriendo en una infracción, no estabas recibiendo un comprobante falso. Es por eso que en el portal de SUNAT hay una manera en la que nosotros podemos verificar la validez de ese comprobante. Es más trabajoso, sí, efectivamente. Ahora la facturación electrónica ha facilitado mucho ello, ¿no? No sé si ustedes han visto o han recepcionado estos comprobantes que ahora son digitales, muchas veces nos llega a los correos o muchas veces en las tiendas, en los supermercados te dicen, te envío al WhatsApp, ahí te envío el documento y lo puedes ver. Este comprobante, esta factura electrónica viene acompañada de un código XML. No sé si lo habrán visto. Usualmente cuando te comparten el documento, ¿no? El PDF de comprobante, te lo envían en una carpeta comprimida. ¿Por qué? Porque dentro del PDF a su vez llega un dígito, un documento XML. ¿Eso qué quiere decir? Eso no es virus, por si acaso, ¿no? No es virus o no es una forma de cargar mucho más el documento para que pese mucho más y por qué tanta cosa. A mí solo me interesa la factura. Ese documento es la validación de que efectivamente tu factura electrónica es registrada y es validada por un proveedor certificado, no un proveedor que va a dar esa validez de que efectivamente ese comprobante es válido y es verídico. Entonces, es muy importante que nosotros como contadores manejemos un control de ello, ¿no? Muchas veces algunos contadores manejan el resguardo de ello. Así como guardamos los documentos, a veces sacamos copia, los sellamos, tenemos en dos archivadores, también lo tenemos de manera digital. También es importante de que guardemos ese zip de ese XML que va a garantizar que nuestro comprobante es válido. ¿Qué nos dice el decreto legislativo 1114? Obviamente este decreto es amplio, tiene muchos artículos, pero principalmente el artículo 5, sobre todo el C, nos habla acerca de que efectivamente han determinado que la facturación falsa va a ser catalogado como una, dentro de la ley penal tributaria, va a ser considerado como un nuevo tipo penal tributario. Es por ello que se le establece en el punto 2 una pena privativa, tanto en cantidad de años de prisión, como también en cantidad de días para el pago de una multa, en el que confeccione, obtenga o venda o simplemente facilite, porque hay incluso personas que crean estas entidades fantasmas simplemente para que puedan realizar esta venta de facturas, ¿no? O sea, únicamente crean estas empresas para que puedan hacer este despiste y puedan vender estas facturas falsas. Bien, entonces eso es en cuanto al delito tributario que va a incurrir la venta de facturas falsas. Ahora aquí hay un pequeño diagrama que va a sintetizar ello, ¿no? Quizá
Algunos de ustedes no han escuchado el término de hacienda pública. Este es el punto, justo está en la columna de resultado, ¿no? Que va a ser un perjuicio para la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? La hacienda pública es, pues, nuestra nación. Es nuestra nación, es nuestro Perú, es aquella nación en donde va a tener, pues, activos y pasivos, ¿no? Sabemos que nuestro país se tiene que mover de esa manera, porque en base a ello es que se rigen todos nuestros ministerios y todo nuestro Estado. Entonces, sin ello el Perú no tendría lo poco que ahora tiene, ¿no? Con todas sus deficiencias y con todos sus manejos. Entonces, confeccionar, obtener, vender y facilitar estas facturas falsas, estos van a ser los medios comisivos, van a dar un resultado medio que va a posibilitar la comisión de este delito tributario. Bien, ¿qué va a dar ello? Unos objetivos intencionales. Va a dificultar o impedir la fiscalización que va a tener nuestra ente regulador, que es va a dificultar e impedir la percepción de los tributos que son correctos y que deben ser verídicos. Y obviamente, ¿qué va a dar como resultado hecho? El perjuicio para nuestra nación. Nuestra nación obviamente ya viene siendo bastante atacada por diversas ramas, ¿no? Tanto por la política, tanto por nuestros presidentes, ¿no? Entonces, si le sumamos a ello que los contribuyentes también sumen un perjuicio a nuestra economía, entonces definitivamente el activo y el pasivo de nuestra nación, pues no va a ser el regular y sobre todo el beneficioso para todos nosotros. Bien, pasando al siguiente punto, las sanciones y multas. Esto lo podemos encontrar, como les dije al inicio del webinar, en el portal de SUNAT, ¿no? Siempre nos brindan informaciones. Ahora, si es que no nos gusta leer, sé que por ahí es un poco complicado también entender y manejar ciertas técnicas, ciertas palabras que tiene SUNAT y las leyes que algunas determinan, podemos hacerlo también y tener la información de manera telefónica. Es un poco complicado que nos atiendan también, pero insistiendo, créanme que sí. Y hay personas que sí nos pueden brindar esta información, incluso sus capacitaciones también de sus charlas son gratuitas. Me parece que hasta el día de hoy lo siguen manejando de manera virtual. No sé si por ahí alguno de ustedes me puede confirmar ello. Me parece que sí sigue siendo virtual a raíz de la pandemia y se han quedado con esa modalidad. Pero también son charlas que sirven de mucho y sobre todo nos pueden informar de las actualizaciones que viene teniendo para con nosotros, ¿no? Y sobre todo con nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál es la multa, la sanción que hay por declarar cifras y o datos falsos? Seguramente este término cifras y o datos falsos ya lo hemos leído. En algún momento cuando hemos tenido que rectificar alguna declaración, hemos tenido que pagar alguna multa y por ahí te dicen, busca el código de cifras y o datos falsos para que puedas llenar y poder presentar. Entonces ahí lo habrán leído. Pero ¿qué relación tiene esto con lo que estamos hablando, con este delito tributario de las facturas falsas? ¿Qué nos dice el numeral 1? A ver, nos dice el Código Tributario señala que constituye una infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. No incluir en las declaraciones ingresos y o remuneraciones distintos a lo que les corresponde en la determinación de los pagos a declarar o cifras. ¿Cómo vamos a entender un poco más ello con este cuadro? Que vamos a verlo más adelante, en la que vamos a determinar estas sanciones que nos están dando y las multas, porque SUNAT nos lo simplifica mediante un pequeño gráfico para que podamos entender cómo podemos subsanar ello también, porque sí, efectivamente, nos da esa posibilidad, ¿no?, de poder subsanar. ¿Cuál es la sanción aplicable para esta multa, para esta infracción que se está incumpliendo, ¿no? Esta infracción que estamos cometiendo porque estamos declarando datos falsos de facturas inexistentes, facturas irregulares, incluso muchas veces facturas que ni siquiera guardan relación con el giro de nuestro negocio. Ojo con ello, es muy importante que todo lo que estamos declarando, estamos presentando ante SUNAT y nosotros como contadores estamos validando muchas veces con nuestra firma, con nuestro nombre, estamos nosotros aprobando
que esa empresa X está moviendo este gasto, este cobro, y lo estamos presentando así ante SUNAT. Entonces, para cuando nos llegue una fiscalización y nos hagan una revisión completa de nuestros documentos, no solo nos van a revisar la factura, SUNAT te va a decir, esto es apenas una pequeña parte de todo el movimiento que implica ello, ¿no? SUNAT te va a pedir dónde está tu guía, dónde está tu orden, ya sea de servicio o tu orden de compra, dónde está tu comprobante de pago, constancia de abono. Sabemos que hoy en día es mucho más utilizado la bancarización por diversos medios y obviamente eso es un medio mucho más probatorio y fehaciente de que se ha realizado una actividad. No te va a pedir ello, luego te va a pedir tus libros, tus declaraciones y ahí va a ser un cruce total de información. Entonces, en todo lo que tú has declarado, vas a tener que respaldarlo y vas a tener que respaldarlo con documentos. Bien, entonces esta sanción aplicable nos dice la tasa de infracción y sanciones tributarias del Código Tributario señala lo siguiente. A ver, Ramos Onofre, ¿me podrías ayudar con la lectura, por favor? De acuerdo. La sanción aplicable. La tabla de infracciones y sanciones tributarias del Código Tributario señala que el tributo por pagar omitido será la diferencia entre el tributo por pagar declarado y el que debió declararse. En el caso de los tributos administrados y o recaudados por la SUNAT, se tomará en cuenta para estos efectos los saldos a favor de los periodos anteriores, las pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores, los pagos anticipados y otros créditos y las compensaciones efectuadas. Bien. Gracias por ello. Además de ello, también hay una pequeña nota, ¿no? Justamente esta parte que está un poco textualizada, vamos a entenderla un poco más en el gráfico de manera más, más resumida, más corta, más entendible y sobre todo, cómo vamos a poder aplicarlo. Nos dice que el 50% del tributo por pagar omitido o el 100% del monto obtenido indebidamente de haber obtenido la devolución de saldos, créditos o conceptos similares. Lo que mencionábamos al inicio, ¿no? ¿En qué incurre estas facturas falsas? Va a disminuir mi crédito fiscal. También va a tener una implicancia en el impuesto a la renta que voy a declarar y obviamente si es que me sale por pagar también. Y aquí está la aplicación. Este es un cuadro bastante conocido. La verdad que es bastante conocido por SUNAT. Usualmente contador que inicia a laborar se lo imprime y se lo pega en su panel para poder trabajarlo de una manera más dinámica. Y obviamente lo que el contador busca es no llegar a ello, ¿no? Lo que menos queremos es que nuestro cliente, que la empresa a la que nosotros estamos asesorando, pues pague impuestos de más, pague multas, ¿no? Por un trabajo que se puede realizar de una manera correcta, de una manera honesta, y podemos evitar que haya todo este proceso de fiscalización, de notificación, y muchas veces sabemos que cuando SUNAT nos notifica, nos llega una orden de pago porque nos vio algo, nos detectó una irregularidad ante alguna declaración. Contador que tiene experiencia te dice, te llega la orden de pago, ya en días me va a llegar la orden coactiva. No me va a llegar la resolución, la notificación coactiva. Y obviamente de ahí sí no me escapo. De ahí, dentro del plazo que me da, que aproximadamente son 7 días que te dan de plazo para que tú puedas realizar esa subsanación, eh, también puedes realizar no solo la rectificación del tributo, sino también realices el pago de la multa, ¿no? Que corresponde por lo que hayas realizado irregularmente. Entonces te llega esa notificación, ya te dan el plazo para que tú puedas realizarlo y si no lo haces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa si no realizamos la rectificación cuando ya nos llegó esa notificación coactiva? ¿Alguno de ustedes por ahí tiene alguna noción, alguna experiencia?
¿Ninguno? ¿O no hay nadie en la sala? Bien, efectivamente, cuando ya nos llega esa notificación coactiva, nos llegó la orden de pago, nos llegó la notificación coactiva. El siguiente paso que hace SUNAT es lo siguiente. Usualmente las empresas y algunas personas naturales también tienen una cuenta corriente, una cuenta de empresa, una cuenta como persona natural que la tiene registrada ante SUNAT. SUNAT sabe que esa empresa tiene esta cuenta en el BCP, por ejemplo, la tiene registrada. Entonces SUNAT, como lo sabe todo, como lo mira todo, sabe que tienes dinero en tu cuenta y te dice, ajá, tienes dinero en tu cuenta, pero tú no quieres pagarme. No quieres pagarme esto que yo te he detectado y que ya te he avisado en 2 ocasiones, con la orden de pago y con la notificación. Entonces, ¿qué hago? Simplemente te embargo, te congelo tus cuentas y hago que tú ya no puedas emitir ningún cheque, no puedas realizar ningún depósito. Obviamente eso es perjudicial para las empresas, ¿no? Porque no solamente paga SUNAT, tengo que pagar personal, tengo que pagar proveedores, tengo que pagar préstamos, qué sé yo, alquileres, energía, recursos y demás. Entonces me congelan la cuenta, SUNAT embarga, no te pide permiso, coge el dinero que tienes, que debes y listo. Después de ello tienes que subsanar y obviamente tu cuenta vuelve a restaurarse. Pero para ello hay todo un proceso, ¿no? Aquí está el proceso, son 4 procesos. Lo primero es la subsanación voluntaria. Obviamente es donde uno se da cuenta que efectivamente cometió un error. Ahora, hay errores de errores, ¿no? Como contador estamos en la obligación de nosotros ir validando nuestro trabajo. Nuestro trabajo como contadores es diario y tenemos presentaciones mensuales ante SUNAT. Son obligaciones. Y obviamente si es que queremos trabajar de manera regular y obviamente ante SUNAT tenemos otra obligación que es anual, pero nosotros queremos ir cerrando mensualmente, entonces vamos a poder ir trabajando y también poder detectar que han surgido errores, ¿no? No sé, tanto de nuestro equipo de trabajo como del contador mismo, ¿no? Entonces, pero SUNAT no se ha dado cuenta, no ha visto aún, entonces yo lo puedo subsanar de manera voluntaria, porque soy honesto, porque ya vamos a ver ahorita el tema del código de ética, ¿no? Entonces lo voy a corregir, voy a subsanar y SUNAT buenamente me da un porcentaje grandioso, ¿no? Porque es casi la totalidad del impuesto. Solamente voy a pagar, hacia adelante, solamente voy a pagar ese 5% de ese tributo omitido. Luego viene la subsanación inducida. Aquí es cuando ya SUNAT notifica, ¿no? Justo lo que le comentaba. Ya nos envía una orden de pago, luego hay una notificación y pues ahí tenemos ya, tenemos las 3 tipos de forma de poder regularizar ello. Con el pago, con un fraccionamiento aprobado y sin el pago, ¿no? Nos damos cuenta de que los porcentajes ya van variando. Luego viene ya la subsanación inducida en cobranza, ahí viene la notificación coactiva. Y al último ya viene la subsanación inducida. O sea, tenemos 4 etapas para poder subsanar y si se dan cuenta hasta la última etapa, hay un porcentaje que nos están reduciendo. O sea, es tan bueno sonar, ¿no? Así que por ahí nos ponemos a ver, porque obviamente esta es una irregularidad que nosotros estamos cometiendo. Nosotros como contadores ya conocemos las leyes, ya conocemos nuestras normas, ya conocemos las NIF. Es como que tenemos todas las herramientas para poder trabajar correctamente, pero aún así nos gusta irnos por la tangente, ¿no? Nos gusta irnos por el costado y como dicen coloquialmente o como dicen en los barrios, nos gusta sacar la vuelta, ¿no? Nos gusta sacar la vuelta y a ver si es que no se dan cuenta y si es que nos va bien, pues continuamos con ello y bueno, si no nos pescan, mejor. Eso es lo que usualmente dicen. Muchas veces para captar más clientes, muchas veces para generar más ingreso económico, pero no nos damos cuenta que muchas veces estamos tachando de deshonestos nuestra carrera. Bien, ahora pasamos al punto número 2.
al código de ética. Esto es un tema bastante bonito, justo como les comentaba al inicio también del webinar. Este es un tema que lo van a tratar ustedes con mucha más profundidad, probablemente en algún curso más adelante y también el día en que se colegien, ¿no? Espero que todos puedan llegar a ese gran día, que sea una de sus metas, y pues sin duda ser contadores colegiados les va a abrir muchas más puertas, ¿no? No solo económicamente, sino en ese servicio que van a poder prestar ustedes a la sociedad. ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción sobre qué es el código de ética? Me gustaría escucharlo, sin miedo. ¿Alguno dijo yo? ¿O yo pregunto? Me Que, parece que en el chat. perdón, que es parte de un valor en la actividad profesional de un contador. Ok. Angie, ¿verdad? Sí. Bien, Angie. Entonces, para poder entender un poquito más acerca de la ética de un contador colegiado, de un contador público colegiado, vamos a primero definir ciertos conceptos. ¿Qué entendemos por código? ¿Qué es el código? ¿Alguno de ustedes también le gustaría participar? Con sus propias palabras. Es muchas veces muy recomendable que nosotros podamos entender términos de manera más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se nos va a facilitar la aplicación de ello. Nosotros de nada nos sirve saber conceptos con términos tan complicados cuando no lo voy a ejercer, cuando no lo voy a aplicar y cuando mucho menos no lo entiendo, ¿no? O sea, no entiendo de qué me habla, obviamente no lo voy a hacer, no lo voy a trabajar, pero es de verdad bastante rico la información que nos brinda este código de ética, no solamente como profesionales, sino como personas. Entonces, el código es básicamente leyes, son normativas, ¿no? Es un sistema completo normativo. Nos va a normatizar algo de acuerdo a una materia, de acuerdo a una situación. Entonces, es lo que va a ser el código. Mientras que la ética se basa en la conducta, el comportamiento del individuo. Bien, si fusionamos ambas palabras, el código y la ética, entonces, ¿qué es lo que se busca? Fijar normas que regulen el comportamiento profesional. Simplemente esas tres palabras, ¿no? Normatizar el comportamiento profesional. ¿Para qué? Para poder brindar un servicio de calidad. Eso es lo que se busca en toda profesión. Buscar brindar un servicio de calidad, un servicio honesto, sobre todo en la ética profesional, ¿no? Tenemos una ética de individuo, de sociedad, de ser humano, pero nosotros queremos saber acerca de la ética profesional que nosotros vamos a aplicar en nuestra carrera. Bien, ¿cuál es la importancia de de este código de ética? Nos dice que se va a establecer que el contador profesional debe tener una amplia cultura, por lo que debe constantemente ampliar conocimientos necesarios. O sea, debemos actualizarnos para poder ejercer de manera profesional y asegurar que nuestros clientes pues tengan una asesoría bastante actualizada, bastante verídica y sobre todo bastante correcta relacionada a nuestras normativas, a nuestras leyes. ¿No? Tenemos que poseer también habilidades necesarias para asumir con eficiencia y destreza estas habilidades para las obligaciones contraídas. Entonces, aquí en la importancia nosotros vamos a promover que se brinde un mejor servicio a la sociedad, ¿no? Vamos a tratar de evitar que haya faltas, que nosotros podamos incurrir en las irregularidades, que nosotros podamos realizar trabajos de dudoso proveniencia, ¿no? Entonces, vamos a trabajar nosotros con mucha honestidad. Esa es la importancia de este código. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo de este reglamento es evitar las confrontaciones y las crisis. Pero obviamente no somos ajenos a de que pueden presentarse.
Pero ¿qué se va a buscar con este código? Disminuir este conflicto mediante estándares, mediante procedimientos que guíen al contador para que pueda adoptar unos medios, unos comportamientos éticos y morales. Dentro de estos principios, nosotros como contadores manejamos 5 principios de ética bastante puntuales, bastante sencillos incluso de comprenderlos, pero sobre todo de fácil manera de aplicarlos. Y esto es muy importante que lo trabajemos en nuestro día a día, en nuestras funciones que tenemos como contadores. ¿Y cuál es el principal? El principal es la integridad. ¿Qué es esta integridad? Nos dice que es la obligación de ser justo y honesto en cuanto a las relaciones profesionales. Esto nos habla acerca de que el contador tiene que ser intachable en todos los actos que realice. No tenemos que ser probo en ello. Tenemos que ser una persona de que cuando nosotros vayamos a prestar ese servicio, no solo seamos reconocidos económicamente, sino también seamos valorados por nuestra capacidad de honestidad. Objetividad. Nosotros no debemos permitir que los favoritismos, conflictos de interés o la influencia indebida de otros eliminen los juicios profesionales o de negocio, ¿no? Nosotros debemos actuar siempre con independencia en nuestra manera de pensar, tanto en nuestra manera de sentir y sobre todo tenemos que mantener nuestra posición. Obviamente, la decisión de que nosotros tengamos, la posición que tengamos nosotros y sobre todo la asesoría que brindemos va a ser la asesoría que nosotros determinamos coherente y necesaria ante una situación. Esto pasa muchas veces, sobre todo, este principio lo aplicamos muchas veces, por ejemplo, en empresas que han sido creadas entre familias, ¿no? Es un poco más complicado por ahí a veces manejar estos principios con la familia, porque sabemos que hay una relación bastante cercana, una relación de mucha confianza, de extrema comunicación, ¿no? Por ahí, entonces se nos complica mucho a veces manejar esta objetividad. Cómo separar lo profesional de lo familiar, cómo separar lo profesional de lo amical también, ¿por qué no? Entonces nosotros tenemos que ser siempre íntegros con lo que nosotros vamos a decidir y sobre todo firmes en ello. El tercer principio es la competencia profesional y debido cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que el contador tiene el deber de mantener sus habilidades y conocimientos profesionales en el más alto nivel para asegurar que el cliente o empleador reciba un servicio profesional competente basado en la práctica, técnicas y legislación vigente. Eso también ya lo hemos mencionado. Nosotros como contadores vivimos en actualizaciones constantemente, ¿no? No terminamos de entender una NIC y ya nos aparece otra. No terminamos de entender una NIF y ya nos aparece otra. Entonces, si nosotros nos quedamos dormidos, nos quedamos atrás en ello, pues definitivamente va a haber muchos cambios, muchos avances, muchas actualizaciones en las cuales nosotros no vamos a estar prestos y preparados para ello. Y recuerden que nosotros somos los primeros en asesorar a los empleadores, ¿no? En asesorar a los contribuyentes. Incluso muchas veces personas que simplemente abren negocios, a veces personas que no han estudiado y personas que buscan esta asesoría en nosotros, no buscan esa comprensión de algunos términos para poder eh, continuar con este negocio que han abierto, ¿no? Esta empresa, ya sea pequeña o grande, y nosotros tenemos que estar totalmente habilitados en conocimientos y manejar estos niveles, ¿no? Para poder nosotros brindar un servicio bastante apto. La confidencialidad, como cuarto principio de la ética. Respetar y resguardar la información obtenida como resultado de sus relaciones profesionales. Y no debe revelar esa información a terceros, salvo que exista un deber legal o profesional. Sabemos que como contadores nosotros manejamos información muy, pero muy importante, ¿no? Muy relevante de una empresa. Nosotros manejamos nada más y nada menos que la actividad económica. Incluso muchas veces como contadores se nos ha otorgado la confianza de brindarnos claves, de brindarnos cuentas, de manejar dinero de la misma empresa, ¿no?
incluso a veces empresas, personas, gerentes, empleadores que no guardan relación amical, que no guardan relación familiar con nosotros. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil cómo iniciar esta relación de confianza. Entonces, por ello nosotros tenemos que respetar y resguardar ello. No podemos revelar esta información. Si, no sé, yo tengo otro cliente, oye, mira, te enseño este estado financiero de la empresa tal. Definitivamente no podemos hacer ello porque como contadores debemos conocer que hay información, hay documentos totalmente relevantes que deben ser resguardados y cuidados, ¿no? No solo por cuidar a la empresa, sino también por cuidar nuestro nombre, por cuidar nuestra firma, por cuidar nuestro trabajo. En cuanto al comportamiento profesional, debe cumplir en forma obligatoria las leyes y reglamentos y debemos, ojo con esto, debí de ponerlo de rojito, debemos de rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. Debemos de ser honesto y sincero. Bueno, ello está relacionado con el principio número 1, que es la integridad. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Esto que he mencionado. Debemos de rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. Hoy en día nuestra carrera está demasiado lastimada, demasiado ensuciada y, ¿por qué no?, bastante denigrada, ¿no? Esto se ve ahora a través de muchos medios, por las plataformas en donde uno busca trabajo, e incluso ahora por redes sociales, que también se ha hecho una plataforma bastante abierta para conseguir trabajo, para hacer consultas. Y la carrera del contador pues está siendo bastante denigrada porque lamentablemente hay colegas pues que están desacreditando a nuestra profesión por tener más clientes, por tener más ingresos, están haciendo actividades irregulares, ¿no? Muchas veces por querer quedar bien con la persona quien nos paga, ¿no? La persona quien nos da nuestro sueldo, nuestra remuneración, pero estamos quedando mal, primero con nuestra sociedad, con nuestro estado, segundo con nosotros mismos como profesionales, porque nos ha costado mucho estudiar tantos años en la universidad, tantos años en la academia, seguramente algunos. Nos ha costado también colegiarnos, titularnos, hacer la tesis, sustentar la tesis, ya seguramente van a pasar por ello. Entonces, es el momento de que nosotros como contadores valoremos ello, valoremos nuestro trabajo y nosotros podamos decir no a aquellas actividades como por ejemplo la emisión, la de venta y compra de facturas falsas y rechazarlas, decir de que eso no es correcto. Nos ha tocado muchas veces como contadores confrontarnos con el gerente, ¿no? Yo trabajo actualmente en una empresa de automatización de procesos industriales, empresas que realiza trabajos técnicos de mantenimiento, electromecánica a empresas mineras. Entonces, al ser una empresa de rubros grandes, de empresas mineras en todo el país, pues hay, hay ocasiones pues en la que el gerente como cabeza de la empresa quiere que como contador tú realices, ¿no? Algunas cosas. Oye, pero pásame esta factura. Mira, entre tantos movimientos que tengo, Sunat no lo va a ver. Sunat no se va a dar cuenta y yo quiero pagar menos y yo quiero esto y yo quiero lo otro. Pero nosotros como contadores estamos en la obligación de poder informar primero cuál es la implicancia que va a tener ese acto irregular. Mira, si tú realizas esto, vas a tener esta infracción, te va a llegar esta sanción, te va a llegar esta notificación. Al final, por querer pagar menos, vas a pagar más y encima vas a generar mucho más trabajo a tu empresa. Porque ojo que cuando SUNAT viene a veces a hacer una fiscalización, no solo se mueve contabilidad, se mueve logística, a veces se mueve recursos humanos, se mueve el área de caja chica, el área de tesorería y al final se realiza mucho más trabajo del que usualmente podemos emplearlo en otras actividades, ¿no? Entonces, está generando más recursos humanos, más recursos, en lo cual por hacer las cosas bien, por hacer la actividad correcta, te evitarías de hacer todo ello. Entonces, tengamos muy en cuenta este principio del comportamiento profesional. Bueno, entonces, como último punto, vamos a tocar la responsabilidad del contador. Nosotros como contadores tenemos la responsabilidad
bastante compleja. Sabemos que ante un delito tributario, justamente es de lo que estamos hablando, ¿quiénes son las personas que van a sacar cara ante ello? El representante legal y el contador. Ahora, me parece que en el año 2019, si mal no recuerdo, hubo un caso en una empresa constructora, me parece que en la sierra, no sé si en Ayacucho o en Huancayo, en donde no solamente responsabilizaron al representante legal, o sea, al gerente y al contador, sino también a todo su equipo contable, asistentes contables. ¿Por qué? Porque obviamente también son personas con capacidades, también profesionales, personas que también han realizado estos registros, han verificado, seguramente ahora los sistemas contables tienen una forma de poder revelar los usuarios, ¿no? Los usuarios que registran aquellos documentos. Entonces, obviamente, como dice SUNAT y el Ministerio Público, ¿no? Que se encarga de verificar ello, no hay forma de que te escapes. Como sea, te van a agarrar. No hay crimen perfecto. Entonces, ha habido en este país estas situaciones y ojo con ello, ¿no? La responsabilidad del contador es muy grande por ello porque nosotros presentamos información a SUNAT, información importante, información relevante, información de la actividad económica de una empresa, respaldada por el gerente general. Es por ello que son las dos personas cabeza de una empresa y ante alguna fiscalización, ante alguna supervisión de SUNAT o sobre todo cuando se quiera incurrir en este delito tributario, son estas dos personas que van a ser llamadas a un juicio, ante una evaluación, ante todo ello. Entonces, bien, el contador público está obligado a garantizar que la información consignada, tanto en los estados financieros como en los anexos que vamos a presentar, haya sido suministrada haciendo uso de los principios y normas. No tenemos varios principios, tenemos varias normas también, e incluso SUNAT hasta en su portal ha tenido como que la delicadeza de darnos un aviso, ¿no? No sé si alguno de ustedes en algún momento ha visto o ha llenado la DJ anual, nos dice antes de llenar un aviso. Prácticamente te lo dice así, ¿no? Por si acaso, por si acasito, llena todos los estados financieros de acuerdo a las normas tributarias, ¿no? A las normas internacionales de contabilidad y también a las NIF. Te hace ese recordatorio, pero ojo que es un recordatorio que tú ya lo deberías de tener aquí y sobre todo trabajarlo, ¿no? Es complicado, pero a la larga es muy importante y sobre todo bastante, bastante bueno de que nosotros podamos eh, dar a SUNAT una información real. Y no solamente ellos, sino que nosotros también vamos a ayudar a que el empleador, a que el representante legal se dé cuenta de cuál es su verdadera situación económica en su empresa, ¿no? Entonces, es importante ello. Siguiente, Evelyn. Y bueno, y por último, el contador público debe responder civilmente por los daños y perjuicios. Esto es lo que le decía, ¿no? La importancia que ellos tienen, que podría causar por el incumplimiento de sus obligaciones, puede ser obligaciones atrasadas, o cometer delitos tributarios, como en este caso hemos mencionado acerca de la compra y venta de facturas falsas, durante el ejercicio de su función y en consecuencia estar inmersos a un proceso penal. Ya sabemos que hay pena, ¿no? Nos podemos ir a la cárcel y no solo ellos, sino también nos suspenden de nuestras labores como contadores. Ya no podemos trabajar de acuerdo a cómo nos sancionen, e incluso de entre 2 a 3 años. Nos prohíben, nos restringen que nosotros podamos firmar estados financieros. Y también veremos este delito contable con la finalidad de que el contador público pueda tener una visión amplia y clara acerca de las consecuencias penales que pueda acarrear en el ejercicio de nuestra profesión. Para cerrar, Disculpe, Mayra. Tenemos dos preguntas en el chat. Una de ellas es, ¿las facturas físicas pueden servir para defraudar impuestos en la comercialización de bienes o servicios? Esta pregunta nos la hace Guillermo Peche. Guillermo Peche. Bueno, efectivamente, ¿no? Es algo que mencionábamos de que efectivamente el fin de la emisión de estas facturas, y también la recepción de ellos es para evadir, ¿no? El único fin es para evadir impuestos. Queremos justificar algo que no tenemos,
algo que no tenemos cómo comprobarlo, cómo validarlo, ¿no? Cómo poder mostrar a SUNAT de que efectivamente yo he hecho esta compra. O muchas veces, cómo querer pasar. Me parece que uno de ustedes al momento de iniciar hizo mención de que estos comprobantes, me parece que Ramos, Giovanni, él hizo esta mención, ¿no? De que nosotros cuando recibimos o también emitimos estas facturas falsas, no solo estamos realizando una afección a nuestra tributación, sino también hay de manera extratributaria, ¿no? Como por ejemplo los sobornos. Esto ha sido bastante sonado en los últimos años en nuestro país con los presidentes, ¿no? Porque hemos cambiado de presidentes, pero así, a los meses, no nos duraba ninguno y hasta ahora, ¿no? Me parece que todavía seguimos en esta situación, porque efectivamente, ¿no? Estas personas al no tener sustento de algunos manejos económicos, ¿qué hacían? Sustentaban con otros comprobantes, sus sobornos, licitaciones, qué sé yo, algunos otros movimientos como lavado de activos, que es lo más común en ellos, y obviamente estas facturas falsas tienen ese fin, ¿no? Tienen ese fin. De acuerdo. Eh, Jorge Ríos nos pregunta, ¿en el país existen casos que hayan culminado en una sentencia condenatoria para el contribuyente por haber realizado estas operaciones ilegales? Sí, justo les mencioné hace un ratito, ¿no? Que hubo un caso, me parece, no estoy segura si en Huancayo, en Ayacucho. Usualmente estos delitos tributarios se están enfocando mucho en dos rubros de las empresas, ¿no? Ojo con ello, en las constructoras y en las empresas de servicio. Por ejemplo, estas empresas de construcción de inmobiliarios y todo ello son una de las principales actividades económicas que están siendo fiscalizadas. Es donde hay mayor movimiento, tanto de compra y ventas de su giro de negocio, pero a su vez mueven dineros bastante, sumas bastante considerables, ¿no? Entonces, ahí me parece que ha habido un caso, como les dije, hace 3 años, me parece, pero son casos de procesos totalmente largos, o sea, estos procesos duran entre 8 años aproximadamente. Por ejemplo, es lo que pasa con SUNAT. SUNAT, tú cometes el día de hoy una irregularidad, ¿ya? Hoy he declarado 100.000 soles menos a SUNAT. Tú hoy día no vas a poder dormir seguramente, no vas a estar asustado toda la noche, pero llega mañana y no te llegó nada. Uy, Sunano se dio cuenta, dices, no, todo está saliendo bien, estamos tranquilos, Sunano va a ver, ¿qué espera Sunano? Sunano te va a notificar al día siguiente. Lo único que te notifica de manera inmediata son los tributos que son de acuerdo a declarados en el PLAME, ¿no? Tributos que son para tus empleadores. Por ejemplo, ONP, renta de quinta categoría, eso es algo que te notifica inmediatamente al día siguiente. Pero los tributos que son para ellos del fisco y demás, SUNAT te espera 1 año, 2 años, 3 años, cuando menos lo piensas, cuando hasta tú mismo ya te olvidaste que cometiste ese fraude, esa infracción, SUNAT te notifica y te manda tu esquela. Te manda tu esquela de un tributo emitido en el año, estamos 2024, pónganle el otro año, en el 2015. Y tú te quedas congelado, pues, ¿no? Porque, ¿dónde está esa información de ese año? ¿No? ¿Dónde está? Ahora ponte a buscar toda la información y ten por seguro de que SUNAT tiene toda la información registrada. Te va a buscar y hasta que puedas caer, ¿no? Cuando SUNAT no está convencido, cuando te envía la subsanación de ellos por mesa de partes o de manera presencial, qué sé yo, ¿sabes qué? No te creo, te voy a ir a fiscalizar a tu empresa. Voy a ir a tu empresa y ahí mismo me vas a mostrar todos los documentos que tú me dices que son fehacientes, que son correctos, que son honestos. No conforme con ellos, SUNAT que hace, sabes que esta empresa no está realizando los movimientos de acuerdo a las normas, entonces SUNAT te denuncia al Ministerio Público. Te denuncia y yo le menciono que tú, como empresa constructora, estás vendiendo, has recepcionado facturas falsas.
Ojo que ahora es mucho más fácil ese cruce de información. ¿Por qué? Porque es electrónico. Nosotros presentamos mensualmente registro de compras, ventas. Algunas empresas más grandes presentan su libro diario, su libro mayor mensualmente. Entonces ahora SUNAT ya no va a tener que buscar en papeles, sino simplemente hace el cruce de información. Hace el cruce de información. A ver, acá dice que Pepito le vendió tanto. Voy a ver si Pepito ha declarado eso. Y ahí ve que no o que sí, y entonces simplemente en su sistema verifica y ahí te agarra y te dice, mira, me estás declarando facturas inexistentes, facturas que no son de tu rubro, facturas que tú me dices que tu proveedor X te ha dado, pero ese proveedor no lo ha declarado. Entonces, ¿qué ha pasado? Si no te fiscaliza a ti, también fiscaliza a tu proveedor. Y entre eso, SUNAT te hizo ya la denuncia ante el ministerio va a iniciar el proceso de fiscalización, probablemente vayan a juicio, te pidan documentos tanto a ti, pidan documentos al gerente general, a tus asistentes, y más o menos ese proceso dura 8 años, más o menos, ¿no? En el Perú al menos, entre 8 a 5 años. Después de ello, recién va a dictaminar la sentencia y ha pasado, ¿no? Esta empresa, me parece que en Huancayo, pues ha sido, han sido condenados el representante legal, contadores y asistentes contables, me parece que por 8 años de prisión y han pagado una multa de más de 400 millones de soles. Entonces, pena privativa y multa, ¿no? Y definitivamente el contador, pues, ha sido restringido en el Colegio de Contadores de firmar por 2 años, me parece, o 3 años, ya no puede ejercer su carrera, y definitivamente es un antecedente penal que ya te va a figurar por el resto de tu vida, ¿no? Cuando tú vayas a buscar trabajo, cuando te quieras presentar ante una empresa, ante tal vez alguna conferencia mucho más grande, ante una empresa con un buffet de contadores, pues definitivamente tu imagen ya queda tocada, manchada. Y bueno, y efectivamente se ha habido casos, ¿no? Pero los casos definitivamente han sido recientes, de hace 5 años más o menos, que se han dado 2 casos y sobre todo de empresas constructoras, que son las que más realizan este tipo de actividades. Muchas gracias, estimada, por contestar nuestras preguntas. Eh, Giovanni Ramos, ¿tienes algo más que decir, por favor? Sí, sí, sí. Eh, Muchas gracias, licenciada, por su clara y pertinente exposición y a los oyentes también por participar y asistir, ¿no?, a este webinar y esperando también que se haya recepcionado de forma satisfactoria la información recibida y que puedan compartirlo en algún momento en su centro laboral, en su centro de estudios o en su círculo de amigos como familiares, ¿no? Y a partir de también de los puntos desarrollados en el webinar, decirles que hay que evitar, ¿no? Por más que se pueda este tipo de prácticas, ¿no? No fomentar también esta actividad porque a fin de cuentas nos perjudica a todos y pues porque puede generar también serios problemas, ¿no? Si tú decides comprar facturas falsas. Lo que se puede ocasionar, ¿no? Como son casos de multas, que te cancelen los sellos digitales, que pagues impuestos más altos de lo que deberías haber pagado, eh, y también las sanciones, ¿no? Por el delito que conlleva de 5 a 9 años de prisión, como lo dijo la contadora, para quienes lo enajenen, compren y venden facturas, ¿no? Entonces, no es una práctica recomendable y que se debe pensar muchísimo en las consecuencias que te puede traer en el momento que quedes expuesto, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que en toda operación que hace la empresa debe ser comprobada, ¿no?, con materialidad y que nosotros como contadores debemos trabajar con profesionalismo, con principios y con la ética. Ya finalmente le doy pase a mi compañera para que pueda ultimar ciertos detalles. Bueno, sí, agradecemos la participación de la contadora pública Mayra Quispe, de todos los invitados que han estado presentes durante este webinar, que haya sido de su agrado y resulten alimentados de este tipo de conocimientos. Y dando por finalizado este webinar, también vamos a hacer el envío del link de la encuesta de satisfacción. Y sin más que decir, muchas gracias y buenas noches. Gracias por todo. Gracias. Gracias, licenciada, por su participación.